Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno a descifrar el lenguaje secreto que hace que todo a nuestro alrededor funcione. El móvil, la consola, el ordenador. Hablamos de los sistemas numéricos. Esos códigos que permiten a las máquinas, pues pensar, calcular y comunicarse a velocidades de vértigo. Y la pregunta del millón, la que vamos a resolver hoy, es esta. ¿Cómo es posible que toda la complejidad de la tecnología moderna, desde los videojuegos más alucinantes hasta la inteligencia artificial, se construya usando solo dos cifras, un 0 y un 1? Vamos a descubrirlo juntos. Para entender cómo hablan las máquinas, lo mejor es empezar por lo que ya conocemos, por nuestro propio idioma numérico. Vamos a echarle un vistazo a ese sistema que usamos todos los días, casi sin darnos cuenta. Este es nuestro sistema, el decimal, el de base 10, el sistema de los humanos. ¿Y por qué 10 dígitos, del 0 al 9? Bueno, pues la teoría más aceptada es la más simple que se puede imaginar, porque tenemos 10 dedos. Así de fácil, es lo más intuitivo para nosotros. Claro, pero aquí llega el problema. Los ordenadores no tienen dedos. Necesitan un lenguaje muchísimo más básico, uno que vaya con su naturaleza, con su propia física. Y es justo aquí donde nace el verdadero idioma de las máquinas. Y ese idioma es el sistema binario. En lugar de 10 dígitos, solo usa dos, el 0 y el 1. A cada uno de estos dígitos lo llamamos bit. La mejor forma de imaginarlo es como un simple interruptor de la luz. 0 es apagado, 1 es encendido. Toda la información, absolutamente toda, dentro de cualquier aparato digital, se reduce a una secuencia larguísima de estos interruptores. Pero ojo, que la cosa no acaba en el binario. Como se ve en esta tabla, también tenemos el sistema octal, que es de base 8, y el hexadecimal, de base 16. Estos no son el idioma nativo de la máquina, sino más bien como una especie de abreviatura para nosotros, para los humanos. ¿Y por qué? Pues porque una ristra de ceros y unos puede ser eterna y súper confusa. Con estos sistemas podemos escribir ese mismo código de una forma mucho más corta y fácil de leer. Vale, entonces tenemos 4 sistemas diferentes, cada uno con un número distinto de símbolos. ¿Cómo es posible que todos sirvan para representar números? Pues la respuesta está en un concepto clave, un secreto que todos ellos comparten, el secreto de la posición. El punto clave es este. El valor de un dígito no es fijo, sino que depende de dónde esté colocado. Cada posición dentro de un número representa una potencia de la base de ese sistema. Y aunque suene un poco técnico, es algo que hacemos todos los días sin ni siquiera pensarlo. Fijaos en este ejemplo con el sistema decimal. En el número 1023, el 3 vale simplemente 3, porque está en la posición de las unidades. Pero el 2, al estar un hueco a la izquierda, ya no vale 2, sino 20. Y el 1, que está 3 posiciones a la izquierda, representa 1000. El valor de cada cifra cambia radicalmente según su lugar. Pues con el sistema octal la lógica es exactamente la misma, pero en lugar de usar la base 10, usamos la base 8. Así, cada posición es una potencia de 8. El dígito de más a la derecha se multiplica por 8 elevado a 0, el siguiente por 8 elevado a 1, y así todo el rato. Mismo principio, diferente base. Y aquí se ve el patrón perfectamente, ¿a que sí? En hexadecimal, la base es 16. Cada posición, una potencia de 16. Aquí, esa A que vemos en realidad vale 10, y como está en la segunda posición, su valor real es 10 multiplicado por 16. Una vez que se pilla este truco de la notación posicional, se puede descifrar cualquier número en cualquier base. Es la clave de todo. Bien, una vez que hemos entendido el principio, ahora podemos convertirnos en traductores. Podemos coger un número de nuestro mundo, del decimal, y pasarlo al lenguaje de las máquinas, al binario o a esa abreviatura que usan los programadores, el hexadecimal. Este esquema es básicamente nuestro mapa para las traducciones. Nos enseña todos los caminos que podemos tomar. Por ejemplo, para ir de decimal a binario, la ruta es la división. Para saltar de binario a hexadecimal es mucho más fácil, solo hay que agrupar los bits. Cada ruta tiene su propio método. Venga, vamos a ver el método más fundamental, de decimal a binario. Es un proceso de divisiones, una detrás de otra. Se coge el número y se divide entre 2. Se anota el resto, que solo puede ser 0 o 1, y se sigue dividiendo el resultado hasta que ya no se pueda más, hasta llegar a 0. Al final se leen todos los restos que hemos ido apuntando, pero ojo, de abajo hacia arriba. Y ¡listo! Ya hemos traducido al idioma de la máquina. Y las otras conversiones usan lógicas parecidas. La más útil, sin duda, es la de binario a hexadecimal. Como cada dígito hexadecimal equivale justo a 4 bits, la traducción es súper directa y rápida.
Y esto resuelve un problema real y enorme para los programadores. Les permite leer y escribir de forma compacta direcciones de memoria o códigos de color que en binario serían secuencias larguísimas y muy fáciles de equivocarse al teclear. Perfecto. Ya sabemos cómo se representan los números y cómo traducirlos entre sistemas. Pero, un momento. ¿Y las matemáticas? ¿Cómo suma o resta un ordenador si solo puede usar ceros y unos? Pues de una forma que sorprende por lo simple que es. La aritmética en binario tiene unas reglas súper básicas, como se ve aquí. La única regla clave que hay que recordar es que en binario 1 más 1 es 10. Es decir, pones un 0 y te llevas una a la siguiente columna. Es exactamente lo mismo que hacemos en decimal cuando sumamos 9 más 1. Ponemos un 0 y nos llevamos una. Es el mismo concepto. Y esta idea de llevarse una es otro de esos principios universales. Este ejemplo con una suma octal lo demuestra a la perfección. Cuando la suma de una columna es más grande que la base del sistema, que en este caso es 8, pues se le resta la base, se apunta el resultado y te llevas una a la columna de la izquierda. Es la misma técnica que hemos usado siempre en el colegio, pero adaptada a una base diferente. Y así, uniendo todos estos conceptos, cerramos el círculo. La próxima vez que usemos el móvil o el ordenador, hay que recordar que detrás de esa pantalla, en los circuitos, está ocurriendo una conversación a una velocidad increíble. Una conversación que, en el fondo, se reduce a miles de millones de ceros y unos, de apagados y encendidos, que son los que construyen toda nuestra realidad digital.